Hola familia de todo el Perú, soy Alinda Nieto, estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Emilio Valdizán. Esta sesión va dirigido para todos los estudiantes del tercer año de educación secundaria. Nuestro tema de hoy es la tilde diacrítica, para lo cual comenzamos dando a conocer el propósito de esta sesión, y dicho propósito es que los estudiantes reconocerán los monosílabos que llevan la tilde diacrítica y diferenciarán las categorías gramaticales. Y continuamos la sesión dando este dato. En el idioma español hay varias palabras dentro de una oración que cumplen doble función. Por eso existe una tilde diferenciadora que nos va a permitir ver en qué casos lleva tilde y en qué casos no lleva tilde. Y a esa tilde diferenciadora se le denomina tilde diacrítica. Entonces, se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, es decir, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Algunos monosílabos se tildan para diferenciarlos de otros que se escriben igual, pero que tienen diferentes significados. Esa tilde se llama diacrítica. Según la RAE, en el idioma español, por regla general, los monosílabos no se tildan. Sin embargo, se presentan 8 monosílabos que en algunos casos se escriben con tilde y en otros sin tilde. Esto va a depender de la función gramatical de cada monosílabo. El cuadro que sigue ofrece una lista de los 8 monosílabos que llevan la tilde diacrítica. Y estos 8 monosílabos son el, tú, mi, de, se, si, te y más. El se tilda cuando es pronombre personal. El no se tilda cuando es un artículo. Tú se tilda cuando es pronombre personal. Tú no se tilda cuando es un determinante posesivo. Mi se tilda cuando es pronombre personal y mi no se tilda cuando es un determinante posesivo o cuando hablamos de nota musical. De se tilda cuando hablamos del verbo dar. De no se tilda cuando hace referencia a una preposición. Se tilda cuando hace referencia al verbo saber en primera persona. Asimismo, se tilda cuando hace referencia al verbo ser en segunda persona. Por ejemplo, si digo, ¿quieres estudiar en la UNEVAL? Sé disciplinado y prepárate en el CEPREVAL. Se no se tilda cuando es pronombre personal. Sí se tilda cuando es pronombre y cuando es un adverbio de afirmación. Sí no se tilda cuando hablamos de una conjunción condicional y cuando hablamos de nota musical. T se tilda cuando hace referencia a una bebida, una planta o a una infusión. T no se tilda cuando es un pronombre. Y finalmente, más se tilda cuando hablamos de adverbio de cantidad. Y no se tilda cuando es una conjunción adversativa. Para entender mejor, a continuación explicaremos cada monosílabo con sus respectivos ejemplos. Comencemos con el monosílabo el.
El, cuando es un artículo, no llevará la tilde diacrítica. Por ejemplo, el público aplaudió. Juan ganó el premio mayor. Cuando él es un pronombre personal, sí llevará la tilde diacrítica. Por ejemplo, él no quiere salir a caminar. Él me sorprendió con el regalo. Continuamos con el monosílabo tú. Cuando tú es un determinante posesivo, no llevará la tilde diacrítica. Ejemplo, hoy iré a tu casa para charlar. Termina tu tarea. Cuando tú es un pronombre personal, sí llevará la tilde diacrítica. Por ejemplo, tú siempre dices la verdad. Tú eres la indicada. El monosílabo mi. Cuando mi es un determinante posesivo, no llevará la tilde diacrítica. Ejemplo, mi mamá dijo que ese es tu camisa. Asimismo, cuando mi hace referencia a nota musical, no llevará la tilde diacrítica. Ejemplo, tocó el vals en mi menor. Cuando mi es un pronombre personal, sí llevará la tilde diacrítica. Ejemplo, tú siempre traes chocolate para mí. Nada puedes hacer sin mí. El monosílabo de. De no se tilda cuando es una preposición. Ejemplo, conocí la casa de Carlos. Elabora un resumen de la lectura. De se tilda cuando hace referencia al verbo dar. Ejemplo, dile que te dé el libro de García Márquez. No me dé dinero. El monosílabo se. Se no se tilda cuando es un pronombre personal. Ejemplo, se lo entregué ayer. Él se irá del país. Se tilda cuando hablamos del verbo ser en segunda persona. Ejemplo, sé bueno y pórtate bien. Asimismo, se tilda cuando hablamos del verbo saber en primera persona. Ejemplo, ya lo sé todo. El monosílabo sí. Sí no se tilda cuando hablamos de nota musical. Ejemplo, una composición en si menor. Asimismo, sí no lleva la tilde diacrítica cuando es una conjunción condicional. Ejemplo, si llueve, no saldremos de casa. Sí llevará tilde diacrítica cuando es un adverbio de afirmación. Ejemplo, su respuesta fue sí. Asimismo, sí llevará la tilde diacrítica cuando es un pronombre. Ejemplo, está seguro de sí mismo. El monosílabo te. Te no se tilda cuando es un pronombre. Ejemplo, yo te compro el vestido de graduación. Te he comprado unos guantes. Te se tilda cuando es un sustantivo. En otras palabras, cuando se habla de una bebida, de una planta o de una infusión. Ejemplo, ven a tomar el té conmigo. La invito a tomar un té. Y finalmente, el monosílabo más. Más no se tilda cuando
es una conjunción adversativa y ese más se puede reemplazar por esta conjunción adversativa que es pero. Veamos un ejemplo. Compró varias rifas, mas no obtuvo el premio. Más es una conjunción adversativa y si la reemplazo por pero, no perderá sentido la oración. Veamos. Compró varias rifas, pero no obtuvo el premio. ¿Ves que la oración no pierde sentido? Por lo tanto, más no debe llevar la tilde diacrítica. Otro ejemplo, ya es hora de dormir, mas no tengo sueño. Más se tilda cuando es adverbio de cantidad. Ejemplo, mi casa está más lejos que de Juan. La invito a tomar más café. Ahora veamos un ejemplo. Dice, querida Erika, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5 en punto. Espero que vengas, Andrea. Como podemos observar, té y té son dos palabras diferentes y ambos pertenecen a categorías diferentes. Por ejemplo, té sin tilde es un pronombre y té con tilde es un sustantivo, ¿no? En otras palabras, como ya lo dijimos, alude a una bebida, a una planta o a una infusión. Muchas veces, cuando dos palabras tienen sonidos idénticos, se pueden diferenciar por la presencia del acento diacrítico y esto queda comprobado. No olvidar que los monosílabos fue, fui, vio, dio, vi, di, fe, ti, fin, entre otros, nunca se tildan. Entonces, podemos decir que llegamos a la conclusión de que el acento diacrítico es el que se usa para diferenciar la función gramatical de dos palabras que se escriben y pronuncian de igual manera, pero que expresan distintas ideas. Por ejemplo, el con y sin tilde. El se tilda cuando hablamos de pronombre personal y el no se tilda cuando hablamos de un artículo. Tú no se tilda cuando es un determinante posesivo. Tú se tilda cuando es un pronombre personal. Mi no se tilda cuando es un determinante posesivo o cuando hablamos de nota musical. Mi se tilda cuando es pronombre personal. De no se tilda cuando es una preposición. De se tilda cuando hablamos del verbo dar. Se no se tilda cuando es un pronombre personal. Se tilda cuando hablamos del verbo saber y ser. Si no se tilda cuando es una conjunción condicional o cuando hablamos de nota musical. Si se tilda cuando es pronombre y cuando es un adverbio de afirmación. Te no se tilda cuando es un pronombre. Y te se tilda cuando hablamos de bebida, planta e infusión. Mas no se tilda cuando hablamos de una conjunción adversativa. ¿Y cuál es esa conjunción adversativa? Pues es pero. Más se tilda cuando es un adverbio de cantidad. Como sabemos, los monosílabos no se acentúan. Sin embargo, hay palabras que representan dos clases distintas con significados y funciones diferentes.
¿Y cuántos son los monosílabos que representan dos clases distintas con significado y funciones diferentes? Son 8 monosílabos. ¿Y cuáles son? Pues el, tú, mi, de, se, si, te y más. Por esta razón, es necesario acentuarlas o utilizar el acento diacrítico con el propósito de diferenciarlos. Ojo, no se olviden que los monosílabos que utilizan la tilde diacrítica son solo 8. Y de este modo damos por finalizado esta sesión, esperando que algo bueno y útil hayan aprendido. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima sesión.